Con todas y con todos. Les damos la más cordial bienvenida a este tercer día del quinto Congreso de Literatura y Enfermedad, cuarto simposio de Artes y Literaturas Fantásticas. Esta es una edición especial porque se le estamos dedicando a Gonzalo Portas Zubiate, que fue el fundador del evento. Y me presento, mi nombre es Carmen Álvarez, soy parte del comité organizador de este maravilloso congreso, que está organizado por el Amparero Alucinado Ediciones y auspiciado por el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar y la Red Literaria Peruana. En esta oportunidad, continuando con nuestra programación como tercer día, tenemos una conferencia magistral sobre la enfermedad Immanuel Escorza, así que voy a presentar brevemente a las personas que nos van a acompañar, que son destacados investigadores y estudiosos de Immanuel Escorza. El primero de ellos es Guillermo José Purvín de Figueiredo. Él es graduado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UCP, 1982, y en Letras por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la UCP, 2018, habiendo obtenido siempre por la misma institución los títulos de especialista en Derecho Laboral, 1991, máster en Derecho Laboral, 1999, y doctor en Derecho del Estado, 2002. Coordina el Grupo de Investigación sobre Ecocrítica Literaria y Derecho Ambiental. Es profesor invitado del curso de especialización en Derecho Ambiental de la PUC Río, de la Escuela Superior de Abogacía Pública de la PGE-CPE, Escuela Paulista de la Magistratura, y de los cursos de posgrado en Derecho Ambiental de la PUC-CP. Es presidente del Instituto Brasileño de Abogacía Pública, director de enseñanza de Derecho Ambiental del Instituto El Derecho por un Planeta Verde y miembro del Consejo Científico de la APRODAP, Asociación de Profesores de Derecho Ambiental de Brasil. Es editor jefe de la revista Derechos Difusos, de la revista Derecho y Política y de la revista PUB de Derecho y Literatura. Produce el podcast Narrativas de Antropoceno, es articulista del sitio El Eco, autor de los libros El Curso de Derecho Ambiental, sexta edición RT, La Propiedad en el Derecho Ambiental, cuarta edición RT, Derecho Ambiental y la Salud de los Trabajadores, segunda edición, y El Estado en el Derecho del Trabajo. En el área de la literatura es autor de los libros de cuentos Laboratorios de Manipulación, 2017, edición Letras de Pensamientos, Zambas y Poloineses, 2019, y Virando el Ipiranga, 2021, edición Terra Redonda. Escritor y abogado con actividad en las áreas de derecho ambiental, administrativo laboral y derechos humanos. Por otra parte, tenemos, a ver, espérenme un momentito, me acaban de decir, ahora sí, ¿se me puede ver, por favor? ¿Me confirma? Ya. Entonces, continuando con la presentación, tenemos al segundo participante, que es Jean-Marie Lassus, que es profesor emérito de la Universidad de Nantes, doctor en literatura latinoamericana y director científico del Fondo de Archivos Manuel Escorza en el CRLA Archivos de la Universidad de Poitiers. Sus publicaciones tratan de las escrituras de la historia y las representaciones de los imaginarios en la literatura latinoamericana, las narraciones autobiográficas y literatura de testimonio. Es doctor en estudios ibéricos y latinoamericanos por la Universidad de París III y autor de la tesis Historia y Epopeya en el ciclo de la Guerra Silenciosa de Manuel Escorza bajo la dirección del doctor Claude Fell, 1992.
Ha publicado artículos, diversos artículos sobre la obra de Manuel Escorza en diferentes revistas nacionales e internacionales y ha participado en programas audiovisuales dedicados al autor peruano. Sus últimas publicaciones sobre el autor peruano son Ficción novelesca y ficción cinematográfica en Garabombo, El Invisible, 1972, de Manuel Escorza, revista Tesis, Lima, número 16, 22. También tenemos Perú, Gorrión Dulcísimo, homenaje a Manuel Escorza, 1928-1983, La Palabra y el Hombre, en la revista de la Universidad Veracruzana, México. En 2023 ha sido coorganizador del coloquio Generación Crítica 1983-2023, homenaje a 4 figuras intelectuales latinoamericanas: Manuel Escorza, Jorge Ibargüengoitia, disculpen la pronunciación, Ángel Rama, Marta Traba, en la Universidad de Poitiers del 11 al 13 de octubre de 2023, donde presentó el fondo Manuel Escorza de esta universidad. Por último, tenemos a Elizabeth Lino Cornejo. Un momentito, por favor, me dicen que se me apaga la cámara. A ver si se me puede ver, por favor, me avisa. Y tenemos por último a Elizabeth Lino Cornejo, que es profesional independiente, escritora y artista escénica, interesada en temas de memoria, historia, tradición oral, teatro y performance, narradora oral, especialista en Manuel Escorza. El diálogo que se va a proponer es sobre la enfermedad en la pentalogía de Manuel Escorza y el mundo andino. Con esta breve presentación, que sé que se extendió bastante, le damos el pase a que puedan hablar para esta charla. Adelante. A ver, voy a volver a prender mi cámara a ver si se me ve. Ahora sí. Pues no sé cómo empezamos, ni si hay alguna pregunta para empezar o si empezamos directamente. Adelante, Jean-Marie, adelante, Elizabeth, y adelante, Guillermo. Me parece que es Ok. el Guillermo, me parece. Adelante, pueden empezar. Cualquiera sea el orden, o sea, puedes empezar tú, Jean-Marie o Elizabeth. No pueden empezar ahí con el diálogo. Pues yo diré que mi enfoque va a ser evidentemente literario, ¿no? Es decir, intentar ver cómo este tema de la enfermedad en la narrativa de Corsa es o no importante. Y yo creo que es realmente fundamental. Voy a explicarme después sobre esto. Antes quisiera, sin embargo, no olvidar de agradecer a la invitación, ¿no? a este coloquio sobre en homenaje a Gonzalo Portas Zubiarte, que ha sido tenido un papel muy importante en los coloquios que se han hecho sobre las cosas en el Perú. Pues estoy doblemente agradecido por esta participación en este homenaje y en homenaje a un escritor que sabemos que él apreciaba enormemente, ¿no? Entonces, yo podría decir que desde el punto de vista biográfico, ya desde la vida del escritor, la enfermedad es algo importante, ¿no? Su propia relación con la enfermedad es el asma que padece cuando joven y que le va a obligar a ir de Lima a la sierra y dar y vueltas, ¿no? Para curarse, porque sus papás se dan cuenta de que necesita un entorno particular para soportar esta enfermedad. Yo diría, por una parte, está presente en su propia biografía, su propia vida y, claro, en su obra. Al nivel de la biografía hay un elemento que me parece muy importante, es que sus papás trabajan en el hospital Alberto Herrera de Lima. Y ahí es donde su padre lo dijo en muchas entrevistas. Hay una entrevista muy importante, muy interesante, que es
la de Roland Forgue, que es especialista peruanista francés, que se titula Manos Cosa, un testimonio en vida, en que cuenta muchos elementos de esta relación con la enfermedad. Entonces, volviendo a lo que él citó, una frase de esta entrevista, dice, cito, veo que mi vida está muy relacionada con las clínicas y con los hospitales, y singularmente está relacionada con el manicomio Larco Herrera de Magdalena en Lima, ahí donde encierran a los locos. Esto porque mi padre conoció a mi madre ahí en el manicomio. Él era obrero y trabajaba en ese hospital para locos, fin de cita. Eh, es más que no es anecdótico precisamente, ¿no? Porque luego en la misma entrevista con Roland Fong va a señalar que esta relación con la enfermedad y aquí con la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Que va a tener relación con también los personajes de sus novelas. Esta situación lo acompañó a lo largo de su vida hasta ser a veces determinante, ¿no? Va construyendo un relato en torno a su vida, su enfermedad, su propia enfermedad, el asma, y hace paralelos con su obra. Por ejemplo, cito por una última cita de esta entrevista, en que dice, en 1948, después del golpe de Odría, vino una redada y pues cuenta que lo encierran, lo encarcelan y dice que en la cárcel sufrió un ataque de asma. Y él entonces era militante aprista y dice en este momento, yo me estaba muriendo y el único médico que había ido ahí, también preso político aprista, se negó a auxiliarme, porque yo era de la tendencia opuesta. Ese fue para mí uno de los golpes más terribles que he recibido en mi vida. Se me quebró el mundo de la patria unida. Me pareció que ya no tenía sentido hacer una revolución. Si un compañero de partido no había querido ayudarme cuando me estaba ahogando, ¿qué podía esperar? Y termina haciendo una relación con su obra. Dice, entonces empecé a convertirme en un hombre solo. Esta experiencia traumatizante la he recogido después en mi novela La danza inmóvil, en el personaje de Nicolás. Consigue, él construye esta narración en torno a la enfermedad de manera muy seria, muy sentida y haciendo relación con los personajes de su novela. Y en efecto, la enfermedad, yo creo que es un tema recurrente en su poesía, en su narrativa. No quiero hablar demasiado, simplemente añadir alguna cosa para después quizás volver sobre el tema, y es que uno se da cuenta de que en el hospital Larco Herrera, ahí conoció a poetas de la talla de Martín Adán. Martín Adán que dice en la misma entrevista con Roland Ford, señala algo muy emocionante, dice que estuvo en contacto directo con algunos poetas aquí, cuando ya también había vuelto a Lima y era ya estudiante, y cito, dice, en esa época yo tenía 18 años y me imaginaba que Martín Adán sentía la necesidad de conversar con alguien de literatura, aún en el manicomio. Y cuando yo pasaba, divisaba a Martín Adán sentado como esperando a alguien, y yo me acercaba para escuchar la lectura de sus poemas, muy atento, porque sabía que después me iba a preguntar mi opinión. Él sabía que yo era estudiante. Después, ahí, en el mismo manicomio, conocí a un hombre muy humilde, muy bueno, muy afectuoso, que vivía como pidiendo disculpas, y era el poeta Valle Goicoechea, etcétera, etcétera. O sea, el medio del hospital es también el medio donde tiene esta relación con poetas, con algunos poetas. Se sabe que Martín Adán, por causas de su adicción etílica, voluntariamente hacía estancias ahí. Y entonces lo ve, ¿no? Y habla con él,
Y incluso dice que Martín Alá le dijo que los verdaderos locos no estaban en el manicomio, sino que estaban fuera del manicomio, ¿no? Y dices cosas, y yo adopté esta idea de Martín Alá. Y aunque pueda parecer humorística, pero lo es también la narrativa de Corsa, ¿no? Eh, Creo que también hay algo muy fuerte, porque es lo que vamos a ver en la Guerra Silenciosa. Los locos de la narrativa de la Guerra Silenciosa son cuerdos también, es decir, ahí está ambivalencia constante. Pero no quiero hablar demasiado, que si después podré añadir algunas cosas que quisiera decir sobre el tema, pero no sé si ustedes tienen algo que, que decir, ¿no? Eh, bueno, si me permiten, ¿puedo Sí, continuar yo? Sí, yo quisiera para este diálogo traer un comentario desde una aproximación más bien ecocrítica e histórica. Y yo propongo reflexionar sobre la naturaleza enferma, teniendo en cuenta no solo la versión del autor como testigo, sino en base al trabajo de campo que he realizado en la zona. Esta reflexión está guiada por algunas preguntas en una primera propuesta. ¿Cómo se presenta la naturaleza? ¿Cómo se presenta a la naturaleza, al medio ambiente o al ecosistema en la pentalogía? ¿En qué plano se la presenta? ¿Cómo se manifiesta la crisis ambiental de la región? ¿Se manifiesta? Se problematiza la contaminación minera iniciada a gran escala por la Cerro de Pasco. Busco identificar en la narración literaria asociada al dato histórico el perjuicio al medio ambiente como enfermedad que la lleva a su posterior destrucción o muerte. Teniendo como antecedente el trabajo de Martínez Arias, 2003, titulado Minería, Contaminación e Ironía en Redoble por Rancas, de Manuel Escorza, donde el autor propone, cito, inscribir a Redoble por Rancas como una novela fundacional en cuanto a la representación literaria de los impactos ecológicos de las actividades extractivistas en los Andes, voy a anotar puntualmente algunas cosas para este diálogo, algunas referencias y datos históricos que evidencian dicho impacto ecológico. Y además de mencionar mi trabajo de campo, es también un testimonio de parte, porque yo soy una persona que, bueno, yo soy serreña, soy pasqueña, y soy, bueno, yo fui una niña que creció mirando aquel inmenso agujero al que se le llama Tajo de Vieja, ¿no? Y haber crecido con ese impacto de los relaves y del aire contaminado. Ahora, Scorza desarrolla su pentalogía sobre la narración de una insurrección campesina y se podría decir que desde una óptica marxista en un sentido amplio, ya que el punto central es la lucha de clases, en la que los protagonistas son campesinos y obreros en contraposición a terratenientes y empresarios de minas. En ese contexto, la naturaleza y el problema del medio ambiente aparece como un telón de fondo o como un estrato que se le es entregado al lector para desenterrar y no como una denuncia explícita, a diferencia de la opresión y la injusticia que está en boca de muchos de sus personajes. Sobre todo si hacemos digamos, esa conexión entre la primera y la última novela, ¿no? Que es el cierre en la boca del abogado y de los campesinos. El discurso de las comunidades en la saga siempre es por el derecho a la propiedad de la tierra y el reclamo de los mineros es por el despido masivo de las minas. Aquí es como los lectores, es donde nos toca a los lectores desenterrar la figura del Cerro de Pasco Corporation para entender qué es lo que se estaba dando detrás de su incursión empresarial en el Perú. La Cerro de Pasco, como entidad de poder con su gran capital, modificó radicalmente la forma de extraer los recursos naturales de la zona y con ello aceleró el deterioro del ecosistema, hecho que ya había denunciado en la década de 1920 Dora Mayer, tal como en su estudio posterior lo hace notar el historiador Wilfredo Capsoli. Este tema tiene más presencia en Redoble por Rancas,
y particularmente referido al entorno de la ciudad de Cerro de Pasco, ya que es la zona de asentamiento de la empresa, porque allí se encuentra el yacimiento más rico. A diferencia de las otras novelas que hacen referencia a la disputa en las comunidades de la zona baja en el valle del Chaupihuaranga, donde se da en ese momento un sistema de hacienda más tradicional. Hay tres elementos aquí que eh, hereda, hereda la Cerro de Pasco Corporation, que han degradado el ecosistema, que son los relaves, lo que se conoce desde la década de 1920 como el problema de los humos, y el gran símbolo, digamos, de la destrucción del ecosistema es el Tajo Abierto de Cerro de Pasco, que es el inmenso forado que está en el centro de la ciudad. Los relaves son mencionados en algunos capítulos de Redoble por Rancas, donde se habla sobre la huida de los animales y cómo dicen que las truchas saltaban sobre las aguas turbias y decía, alguien les anunciaba la clausura de las aguas, ¿no? Quizás a través de los presagios y el agüero, Scorza introduce la mención de estos relaves, el desecho de la actividad minera que literalmente ha envenenado las aguas. Muchas lagunas se secaron porque se perjudicaba la explotación en las minas, las inundaban y no permitía que se sacaran los minerales. Hay un dato curioso, para 1827, cuando obviamente la corporación aún no llegaba, en Cerro de Pasco, solo en la zona de Cerro de Pasco había 9 lagunas. El día de hoy queda una, la cual está contaminada por la actividad humana, y otra es simplemente un depósito de relaves, pasivos ambientales, no atendidos, no remediados, que además es la muestra de uno de los más de 7.000 relaves pasivos ambientales no atendidos en todo el Perú, y en la región de Pasco 400 pasivos ambientales que dañan la actividad humana, la tierra y el suelo, no solamente del lugar. Y lo paradójico es que después de haberse secado todas estas minas, porque cuando llega la Cerro Pasco Corporation, lo que hace es comprar todas estas pequeñas minas que ya no están en actividad y seca el agua que estaba imposibilitando el hecho de extraer el mineral. Y lo paradójico es que luego, hasta el día de hoy, la población del lugar sufre de agua potable de calidad, y además está pues con altos contenidos de metales pesados. Bueno, voy a ir cerrando un poquito más rápido para poder... Lo otro es el tema de los humos. El tema de los humos, que fue algo catastrófico de lo que se habló en los años 20, y que la Cerro de Pasco reconoció precisamente que la chimenea en la Oroya había exterminado prácticamente los campos de cultivo, por ende a los animales, y había intoxicado a la gente. Y como no podía resarcir el problema, la única solución que tuvo fue comprar todos estos terrenos, ¿no? Este es un texto además que figura en una de sus revistas institucionales, que se llamaba para entonces El Serrano. Y Manuel Escorza relata esta parte como nos habla de los pájaros, ¿no? Estos humos eran tan fuertes, vinieron los efectos de la fundición de la Oroya, convirtiendo campos antes fértiles en territorios asolados por un incendio invisible. Esta es parte de un informe de un tal ingeniero Muñiz que lo hace para la época en 1920. Eh, y lo que dice Scorza es: el humo de la fundición asesinaba a los pájaros. Cómo cómo esta ceniza que logró introducirse a la tierra, que logró quemar los campos de cultivo, no iba a matar esos pequeños cuerpos. O sea, es todo un ecosistema que comenzó a dañarse a raíz de ese gran capital. En el discurso, digamos, del progreso y el desarrollo, tenemos más inversión para el país.
lo cual también era falso, porque se traía, se invertía acá, pero toda la producción se iba para afuera. Y finalmente está el Tajo Abierto de Cerro de Pasco, uno de los tajos que se comenzó a trabajar con el Cerro de Pasco, que es el más grande, que tiene 2 kilómetros de diámetro en la actualidad y 400 metros de profundidad, que lo comenzó a trabajar la Cerro de Pasco el año 1956 y luego de ser de la nacionalización continuó con las otras empresas, pero la Cerro de Pasco fue la que dio inicio. Además, creando un conflicto con la población porque destruyó la ciudad, compró toda la zona, destruyó la ciudad, lo cual no solamente generaba, o sea, el problema con la población, el problema el ecosistema, el agua, la tierra contaminada y ahora, o sea, la degradación completa del paisaje es realmente increíble porque estamos en las alturas, estamos en la puna y viene el río San Juan, que es uno de los sistemas hidrográficos más importantes de la zona, que contamina todo lo que va viniendo para abajo. Bueno, esta es una parte, no quiero dar más, podemos conversar un poquito más luego para dar paso a ellos. Gracias. Algo, pero, Elizabeth, algo que yo creo que lo ha señalado es la dimensión política, claro. Y yo quisiera volver sobre este tema, volviendo al tema de la enfermedad y de los enfermos en las páginas de la narrativa de cosas. La pregunta sería, ¿cuáles son los procedimientos literarios que usas cosas en relación con la enfermedad? ¿Cómo integra el tema de la enfermedad a partir de qué procedimientos literarios o géneros, etcétera? El género es la novela, pero yo creo que hay un elemento fundamental que es el pícaro. La picaresca es un elemento fundamental de la guerra silenciosa. Desde El niño Remigio hasta en la tercera novela, Tupayachi, el estudiante del ingeniero megalómana, etcétera, hay, como lo decía Corsa, dice, yo mi tercera novela va a ser todavía más picaresca. En otra entrevista que tuve la oportunidad de hacerle, le pregunté sobre esto. Sí, la novela picaresca surge como consecuencia de determinadas condiciones en España que se siguen dando en América Latina porque existen realidades fósiles, existen sociedades fósiles, dice Corsa. Y claro, los niños enfermos, Remigio es epiléptico en la novela, es también disminuido mental, pero dice las verdades que nadie quiere decir a las autoridades locales, escribe cartas a las autoridades en Garabomba Invisible, que son realmente de una insolencia total, de un humor también total. Es decir, hay un momento de la narrativa de la guerra silenciosa en que hay hay unos personajes que van a estructurar toda la guerra silenciosa. El niño y sus compañeros, que son los OPAs, que son los OPAs Leandro, sus amigos, que son personajes arguedianos. El OPA es un personaje que encontramos en la narrativa de Arguedas. Solo que Scorza le da un cariz mucho más político, porque Remigio ataca a los dictadores, ataca se burla de las autoridades, es el bufón, es el más de reír, es también un poco el sufridor de las autoridades, pero es el que se atreve a decir lo que nadie quiere decir y denuncia la hipocresía. Y a mí me parece que hay algo extraordinario, realmente genial en Corsa, de manera como consigue reunir lo trágico y lo humorístico, lo tragicómico, digamos, en una sola narrativa. Quiero decir que hay momentos también en que la enfermedad se vuelve cómica. ¿Ya? Me refiero al momento en que nadie quiere ver, en Pedro de Barrancas, capítulo 26, nadie quiere, bueno, las autoridades no quieren admitir que hay un cerco que está comiendo las tierras de los campesinos.
Y dice, ujú, que entonces cosa lo transforma en la metáfora del virus, ¿no? Para iniciar esta hipocresía. Dice, un desconocido virus, cito, infectó los ojos de los habitantes. Aparentemente las víctimas gozaban de la integridad de su visión, pero un novedoso daltonismo les escamoteaba algunos objetos. Un enfermo capaz de señalar, por ejemplo, las manchas de una oveja a 1 kilómetro, era incapaz de distinguir un cerco situado a 100 metros. Bien, después la emprende con el prefecto Figueroa, dice que las autoridades, especialmente el prefecto Figueroa, señalaron un ejemplo de civismo. Cumplían con sus obligaciones. Por la epidemia fracasaron las gestiones del alcalde, es decir, de Ledesma. Nadie veía el cerco. Don Teodoro Santiago decía que los enfermos tampoco veían los colores. Pero una mañana el prefecto Figueroa mandó detener su automóvil en la puerta del Hotel Francia para comprar una hermosa manta ayacuchada. Se descubrió que distinguía los colores. El cerco, en cambio, no lo descubría. Estas líneas hubieran podido ser escritas por el niño Remigio en una de sus cartas. Quiero decir que hay una como fusión entre el autor y en este momento y el narrador. En este caso también el que el intelectual, el que denuncia, es también el ser marginado, pero el que va a denunciar. Pero aquí, como se ve, utilizando la metáfora de la enfermedad y además en un contexto totalmente burlesco, ¿no? Y de burla, que sería la dimensión satírica de la poesía, de la escritura de Cosa, yo creo, ¿no? Decir que hay un aspecto porque la enfermedad es algo grave, es algo de que, bueno, nadie quiere reírse. Y sin embargo, lo integra aquí, ¿no? De esta manera. Y el otro aspecto de la enfermedad, de la metáfora de la enfermedad de cosa, es la manera como la enfermedad, ¿cómo decir? La enfermedad se relaciona con el mito y con la historia. Me refiero aquí a Garabombo. Cuando Garabombo habla de su invisibilidad, dice su enfermedad. Cuando sus compañeros se dicen, es verdad que dicen que usted se ha vuelto invisible, dice, sí, me enfermé, un día me enfermé cruzando el puente de Chihuahua. Bueno, ¿y qué hizo? Bueno, fui a ver a doña Victoria de Arratre, que me explicó el origen de mi enfermedad. Y hay un capítulo que dice del miedo que a Garabombo le acometió de sufrir una recaída de su espantable enfermedad. O sea que la metáfora de la enfermedad es una manera de designar una situación anormal, pero que en este caso, ¿qué designa? Designa el prejuicio, el desprecio racista frente a los que no quieren ver a los indios. Entonces, como le explica a doña Victoria de Bajo, no, hijo mío, tú no estás enfermo, es que eres superior a ellos porque eres invisible. De modo que el mito permite, el mito de la invisibilidad, que ya no es la enfermedad, o que es enfermedad y invisibilidad, como se quiera, en estos momentos le permite soportar lo, lo peor, es decir, la humillación de no formar parte del género humano, porque los otros lo designan como un ser aparte, un ser que ni siquiera lo considera. Eso quería decir para volver sobre el aspecto de la dimensión política de la narrativa de Corsa, con respecto a lo que tú decías, Elizabeth. Y pues si puedo añadir algo que se me había olvidado, es que realmente la guerra silenciosa está extremadamente bien pensada, estructurada, y hasta la tumba del relámpago, en las confesiones del padre Chazán, vemos reaparecer a uno de los pícaros que fue otra de la Bellamaca, que es Crisóstomo Gutiérrez. Y Crisóstomo Gutiérrez le confiesa al cura, le dice,
bueno, se ha vuelto un gentilhombre cuerdo, ya no es el enano discapacitado, enfermo, enfermo, etcétera. ¿Y por qué? ¿Y cómo se ha vuelto, se ha transformado, se ha metamorfoseado? Por la lectura, por la cultura, por la literatura. Y esta metamorfosis, pues, es algo que también Scorza dice en una de sus entrevistas, que él conoció la literatura, se puso a leer y que inmediatamente con la literatura conoció la política, ¿no? Y es lo que dice Gutiérrez, el ex Hernando Gutiérrez, ahora todo un hombre culto, etcétera, le dice al cura, no, yo, se fue de leer a Cielo Alegría, a César Vallejo, y también leí a María Tegui, y también conocí lo que era el socialismo, y a partir de ahí me puse, fui un hombre y salí del estado en el que estaba, etcétera. Es decir, a- a- en la, en la, en la ficción de la novela hay una manera de curar la enfermedad, es por la cultura, por la lectura, por los textos que lee aquí. Bueno, entonces, podríamos añadir también otras cosas, pero no quiero abusar de su tiempo. A ver, Elizabeth, o no sé si también quiere añadir algo Guillermo. Yo creo, no sé si estarán de acuerdo, que es un tema que no se ha abordado mucho hasta ahora. Lo que tú decías, Elizabeth, también la naturaleza está enferma. Eh, Evidentemente, hay toda una vertiente ecológica en la novela de cosas que apenas se ha abordado. Y si no mal recuerdo, creo que cuando viene el cerco y dice que los árboles se volvieron epilépticos, también se utiliza metáforas de la enfermedad para designar también Exacto, a la sí, naturaleza, ¿no? así es. Sí, por otro lado, bueno, sí, Guillermo, eh, Sí, sí. hay otros elementos también, digamos, pero digamos, mm, cuando se identifica la enfermedad de invisibilidad de Garabombo, y que como bien lo has mencionado, Jean-Marie, lo hace Victoria Racri, eh, ella le dice que a él le han hecho un daño, Ay, que por eso es invisible, ¿no? Y cuando Garabombo les cuenta que en algún momento había escuchado a un ingeniero que pues le daba algunas charlas a unos campesinos sobre los parásitos de las plantas, eh, la conclusión es que ellos ven diferente y nosotros, o sea, ellos ven una cosa y nosotros vemos de otra manera, ¿no? Entonces, ahí hay una forma de cómo se concibe el mundo. Ahora, eh, cómo se concibe el mundo en este espacio representado, en este espacio que representa además lo que llamamos espacio andino, ¿no? ¿Cómo se presentan esas enfermedades? Eh, Están, por ejemplo, en bastantes menciones las enfermedades referidas al espacio campesino que son, y referidas a los animales, como son, por ejemplo, el empacho, la gusanera, eh, bueno, lo otro que hemos hablado, el daño, pero estas están inmersas en esta visión y en esta mirada del mundo y en la forma en cómo se curan o quiénes son capaces de verlo e identificarlo. Porque, por ejemplo, esta invisibilidad es invisible para unos ojos, pero no para otros. Pero ¿cómo se puede curar? Hay un relato que en Pasco, y yo recogí una versión en la comunidad de Rancas, que hace referencia, por ejemplo, a cómo un arco iris embaraza a una muchacha y cómo los médicos de la medicina occidental no son capaces de identificar el mal, pero cuando lo llevan a una especie de curiosa curandera como sería Victoria de Racre,
a una maga, esta persona sí identifica cuál es el daño, qué elemento ha dañado y ha enfermado y cuál es el procedimiento para curarlo con todo un ritual dentro de este espacio. Entonces también hay estos elementos que son el otro ojo. Entonces, ¿no? Esta otra mirada de cómo se ve el mundo y cómo los campesinos y cómo Scorza ha tenido la capacidad de introducirse y representar este mundo y contarnos desde dentro, ¿no? Estos elementos. Pero yo quisiera también escuchar a Guillermo, que nos cuente un poco. Y conversamos un poco más. Buenas tardes. Ustedes saben que Brasil es una excepción, no hablamos español. Entonces yo escribí algunas palabras para me comunicar, né? Quisiera deixar registrada minha honra e satisfação por conhecer esse seleto grupo, professor Elizabeth Lino Cornejo, professor Jean-Marie Lassu, que eu conheci via video hace un año por ocasión de la celebración de los 40 años del trágico fallecimiento de ese grande poeta y novelista que fue Manuel Scorza. Eu estava em Lima e tive a sorte de entrar no centro de estudos e conhecer. O tema do congresso, literatura e enfermidade, agora eu estou mais a voluntar, porque a professora Elizabeth Lino Cornejo falou sobre ecologia, e eu estava inseguro de falar disso, mas eu pensei que se ampliarmos o conceito de enfermidade para abarcar não só as doenças físicas e de los seres humanos, sino também as psíquicas provocadas por el sistema econômico vigente, como fines de los derechos laborales, de seguridade social, privatização de los serviços médicos, armamentismo. Se pensarmos na redução da diversidade biológica, o agravamento da crise climática e a normalização da guerra e do genocídio, nós poderíamos dizer que as enfermidades estão sempre presentes na literatura de Manuel Scorza. Por exemplo, para falar solamente de natureza, o segundo capítulo de Redoble por Rancas, que nos introduz sem rodeio a destruição da diversidade biológica com a chegada da indústria mineira. Sin embargo, considerei melhor reduzir o alcance desta minha, espero, breve comunicação para aproximar a literatura peruana da literatura brasileira, lo qual não é tão difícil se recordarmos que ambos países aún sofrem as desgraças de sistema de saúde pública precário, com incidência de diversas enfermidades tropicais. Uma delas, quizás a mais antiga e persistente, é a malária, que em Brasil também chamamos maleita, ou febre terciana, febre terçã. Quisiera aqui recordar uma passagem da novela La tumba del relâmpago. Se trata do capítulo 21, intitulado De como me aconteceu a desgraça de conhecer a Mako Albornoz. É uma narração em primeira persona da personagem Inês, que está enamorada de Mako Albornoz, seduzida em uma festa por esse intrigante personagem que, na novela anterior, Cantar de Agapito Robles, havia adquirido um papel destacado em la dissolução através da sedução sexual da autoridade do temido juez Montenegro. Ao início do capítulo disse: infinitas noches me
revolcado em minha cama solteira, sobre meu colchão solteiro, entre sábanas solteiras, acometida por malária que me provoca mirá-lo. Malária que viene del mal, essa é a palavra. Incêndio frio, verano nieve ao mesmo tempo. E um desejo mais largo que a pampa de Juano Coviejo. Inés é levada, então, ao quarto, a lo largo de toda a noite, enlouquece de placer com quem crê que é seu amado. Sin embargo, ao despertar, se leva uma surpresa. Então, vi que o homem com quem me havia acostado não era o homem com quem me havia acostado. O varão que me tinha em seus braços não era Marco, sino Roberto Albornoz, seu irmão. La confusão, o erro, me parece verossímil. Inês deseja ardentemente fazer amor com Marco. O desejo sexual intenso se confunde com a enfermidade, de modo que não sabemos com certeza se é a malária que justifica o hecho de que não haya percebido que quem estava em sua cama era el hermano, ou se o desejo por Marco é o que provoca a fiebre, confundindo-se os sentidos. A fiebre terçã, de malária, provoca o relaxamento de los sentidos, a liberação de los desejos. Então, eu me lembrei, me acordei de um livro de Thomas Mann, José e seus irmãos. O primeiro volume de la tetralogia descreve uma cena semelhante. Jacob vai ao aposento nupcial que está oscuro. Será sua primeira noite com a amada Raquel, que é a citação da Bíblia. E acontece o mesmo. Ele confunde as pessoas, pero solamente porque está oscuro. Ao amanhecer, Jacob descobre que se havia acostado com Lia, a irmã. Em Escorça, a narração em primeira pessoa é da mulher e o desejo sexual lhe impede de perceber que estava acostada com o irmão de seu amado. Em Thomas Mann, só se inverte os sexos. A narração é do homem e o desejo sexual lhe hace ignorar a suspeita de que estava acostado com a irmã de sua amada. O que me chamou a atenção é que a comparação entre os dois textos, em que, mientras o escritor alemão utiliza simplesmente a justificação da oscuridade do quarto, Scorza añade um elemento típico da realidade latino-americana, a malária. E é aqui que propongo uma aproximação entre a literatura peruana e a brasileira, valendo-me para isso de um cuento de de nossos mais importantes novelistas do século XX, João Guimarães Rosa, que se apresentou no cenário editorial com uma coleção de contos Sagarana. Rosa não era um militante socialista ou um anarquista como Manuel Escorza, pero aún así conhecia a realidade de los campesinos brasileiros. Entre as joias presentes em Sagarana, quizás o cuento que mais evidencia sua profissão, né, de Rosa, médico, seja Sarapalha. É a história, ou melhor, dicho, o relato. Guimarães Rosa diferencia história com H e história. Ele disse que é uma história, um relato. Em um momento, história, em um momento da vida de los dois amigos, o primo Ribeiro e o primo Argemiro. Os dois têm a febre malária. E a malária, há uma periodicidade das febres. Quando primo Ribeiro está bien, o primo Argemiro está sofrendo febre. E assim vai cambiando. Ambos vivem na orilla do Rio Pará, um afluente de São Francisco,
en los restos de una hacienda perdida en la civilización. El camino se conectaba con el pueblo, ahora está deshabitado por la epidemia de malaria, ya no existe, ha sido tomado por la vegetación. Del antiguo poblado, los primeros inicios fueron al cementerio, como en Scorza, antes que se hiciese la fundación del segundo cemitério. Los outros por aí fora, por esse mundo de Deus. Os primos exilados estão condenados a viver talvez um ano a mais. O narrador proporciona algumas aclarações científicas. Eu vou ler em português porque seria um crime traduzir sem autorização. O mosquito fêmea não ferroa de dia, está dormindo com a tromba repleta de maldades. Somente as larvas, a flor do charco, comem-se umas às outras, brincando com as dáfnias e com as baratas d'água. Seria algo assim: el mosquito hembra no pica de dia, está dormindo com a trompa repleta de maldades, solo las larvas en la superficie del charco se comen unas às outras, jogando com las dáfnias e com los tintes de água. Em certo momento, os amigos já não se preocupam por tomar quinino, quinina, o vegetal com que se hace a conhecida cloroquina, que se cogitou aqui em Brasil de usar para o COVID, para atenuar os efeitos da febre diária. Assim, talvez a morte chegue mais rápido. O doutor continua, né, deu um prazo de 1 ano, né, e aí conta, né, a história médica. Né. Alguns parágrafos depois, escuta, primo, se lembra de quando o doutor deu a despedida para o povo do povoado? Foi de manhã cedo, assim como agora. O pessoal estava todo assentado nas portas das casas, batendo o queixo. Ele juntou a gente, estava muito, muito triste. Falou: não adianta tomar remédio, porque o mosquito torna a picar. Todos têm que mudar daqui. Mas ande depressa, pelo amor de Deus. É algo assim. Escute, primo, ¿te acuerdas de cuando el doctor despidió al pueblo? Fue temprano en la mañana, así como ahora. El personal estaba todo sentado en las puertas de la casa, castañetando los dientes. Él reunió la gente, estaba muy triste. Dijo: no sirve de nada tomar medicina, porque el mosquito volverá a picar. Todos deben mudarse de aquí. Evidentemente, toda a informação de caráter médico-sanitário tem uma função literária em la obra de ficção. É a fiebre lo que hace que os dos amigos inseparáveis pierdan a capacidade de autocensura. Al quedar anulado o controle de los secretos íntimos por el superego, traem à la superfície todos os recuerdos e desejos reprimidos. Ele disse: eu acho até bom falar, quem sabe assim ao menos não fica doendo dentro da gente. Disse o primo Ribeiro. É nesse momento de febre quando temos o retorno do assunto reprimido, proibido nos diálogos de los amigos, la traição e huida de Luisa, sua mulher. Em essas ventanas febriles, o grande medo do primo Remiro é perder os frenos e revelar seu grande segredo, revivido por los recuerdos do primo Ribeiro sobre sua esposa. A Remiro também la amava. Para encerrar aqui, a conclusão a que cheguei em referência a certas enfermidades comuns entre a população mais pobre no âmbito da literatura americana, termina desempenhando uma função literária mais intensa que em la europeia. Em Thomas Mann, basta a oscuridade de uma câmera. En la literatura latinoamericana es la fiebre,
la doença, las enfermedades tropicales. E isso se deve, sem dúvida, a fatores socioambientales específicos que tinha para contribuir. Gracias. Pues muy interesante, querida. Excelente, gracias. Muy interesante. Gracias. Incluso creo que ahí hay dices cosas que sí te hacen pensar, ¿no? La diferencia entre la temática en Europa y esta temática en Europa y en América Latina. Me parece excelente, fundamental. Sí, sí, es verdad, sí, sí. Yo quería añadir algo a lo que había estado comentando anteriormente. La degradación del ecosistema comenzó con la introducción a gran escala de la minería, ¿no? Esto podría significar a mayor capital, mayor riesgo para la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa cuando el Cerro de Pasco llega? Precisamente porque los pequeños mineros que habían en la zona no habían tenido suficiente capital para enfrentar los problemas que les daba la extracción, habían dejado minas abandonadas y esta las llega a comprar. Y con este gran capital es precisamente cuando empieza la crisis y el deterioro del ecosistema, que a lo largo de la historia del país pues se nos ha degradado y multiplicado en diversos lugares del Perú. Las inversiones, a ver, esto también es importante porque si bien, nos ayuda a reflexionar la problemática climática, la problemática de la crisis del ecosistema en la actualidad, que además ya está referida en la literatura. Tenemos un rastro que nos deja Scorza para poder entender este proceso. En una entrevista, Scorza dice, yo le estoy dejando una memoria, escribo una memoria para este pueblo. Y sí, yo compruebo esto porque personalmente, como digo, mi testimonio de parte es haber crecido, haber pasado una parte de mi niñez frente a un inmenso agujero que tenía pues, mucho ruido, que tenía olor a metal y que yo no entendía qué pasaba. Y mi primer acercamiento fue a través de la literatura de Scorza, y lo que decía es escarbar en todo esto. Ahora, lo paradójico de este inmenso tajo abierto, que esa mina a cielo abierto, cuando la Cerro de Pasco comenzó a operarla, la llamó el Tajo McKeown Pit, era el McKeown. ¿Y quién era McKeown? McKeown fue un ingeniero que se hizo cargo de transformar las minas separadas en un conjunto productivo y que luego, hasta el día, cuando se nacionalizó, le pusieron un nombre a esta mina y que sigue teniendo hasta el día de hoy y se llama Raúl Rojas. Ya en memoria a un ingeniero peruano, también se nacionalizó. Entonces, desde la literatura podemos rastrear un proceso histórico, desde la literatura de Scorza. Y no solamente estoy hablando del poder, de la incidencia y de ese estado dentro de otro, como ya lo han dicho muchos autores, significó la Cerro de Pasco en su época en el Perú, sino también de todo el tema campesino. Si bien en ese momento Scorza no trata abiertamente o con los términos que el día de hoy estamos proponiendo, ecología, ecocrítica, cambio climático y todo esto, porque en ese momento se estaba escribiendo de otra manera, inclusive dentro de dentro de las leyes, pues es posterior cuando se obliga a las empresas extractivas a firmar pactos de cuidado con el medio ambiente. Y cosa que se resiste muchísimo, ¿no? Cuando ya mucha parte de esto había sido degradado.
Y bueno, el Cerro de Pasco se compra grandes, no solamente es Cerro Pasco, La Oroya, Morococha, Cazapalca, Buenaventura, o sea, es gran parte del territorio peruano que luego, cuando ya deja de operar, es operado por por otras empresas que finalmente terminan siendo sus herederas. Entonces, si hay mayor capital, hay mayor riesgo para el ecosistema, pero el discurso oficial nos dice que necesitamos de ese progreso para vivir mejor. Pero, ¿qué es lo que está pasando? O sea, la degradación del ecosistema está llevando al exterminio de los animales y los seres humanos, ¿no? Desde ahí parte mi reflexión a uno de los elementos de poder más significativos en torno a los cuales desarrolla su pentalogía Manuel Escorza. Y los otros ya, bueno, en el tema campesino, que también hay una base histórica certera y cuyo interés yo estoy centrada más adelante en trabajar como una propuesta de novela histórica, ¿no? Con la revisión de diversos archivos y material que en la actualidad ya podemos decir que efectivamente existe. Bueno, eso sería lo que tenía para compartir el día. Professora Elizabeth, permite eu fazer uma pergunta em português? Me entende? Eu comecei a estudar a obra de Manuel Escorça há aproximadamente 10 anos e atualmente faço um curso de pós-doutorado em Manuel Escorça, né, aspectos literários e ambientais. E o que foi me chamando a atenção foi Manuel Escorça que me fez despertar, né, sobre a realidade da mineração no Peru, mas não só no Peru, na América Latina inteira. E aí eu conheci, por exemplo, uma obra de César Vallejo, né, Tungstênio, né, que já é um prenúncio, né, do que viria desenvolver, né, Escorça. E há alguns dias tomei conhecimento de um filme, uma película chamada Operación Diablo, que ganhou o Prêmio de Direitos Humanos em Berlim, que reitera a mesma questão que foi denunciada por Escorça em seus 5 romances, né? A senhora falou sobre o comportamento dos governos relativamente à permissividade com que se explora a mineração, e aqui no Brasil devem conhecer os desastres ambientais ocorridos aqui, que talvez tenham sido os maiores da América Latina, em Mariana, por uma empresa inglesa, BHP Billington. Como a literatura... Eu gostaria de saber até que ponto nós podemos nos valer da literatura, não apenas como uma literatura de testemunho de um tempo histórico, como foi um dos objetivos de Escorza, né? Para evitar que aquela guerra fosse silenciada, né? Mas também como um instrumento de mobilização social. Será que ainda é possível, hoje, em 2024, nós pensarmos na literatura como uma forma de mobilização, de sensibilização da população em torno da causa ambiental? También creo, Guillermo, que una cosa, según lo que tú dices, es que la Escorza también muestra que las situaciones se repiten en todos los tiempos, en todos los lugares. Exacto. Porque hay un gran enfermo, que es también el tema de cualquier novela, que es el tiempo. El tiempo está paralizado en las novelas. El agua no corre. Y hace una genial lectura mostrando que
desde la colonización la injusticia sigue siendo la misma, y que se van a repetir y repetir y repetir estas cosas y no se terminan nunca. Bueno, esto él lo ha declarado alguna vez, pero también vemos que tiene esta prodigiosa facultad de referirse a un tema antiguo que es el correr del tiempo a través del río, ¿no? El famoso río de Heráclitos, etcétera. Pero aplicado a la situación latinoamericana, el tiempo está paralizado, la injusticia sigue desde hace tanto tiempo y después de cosas se repiten también Exactamente. estas cosas. Y Así son, es, porque además en la novela lo que hace es, perdón, en la saga lo que hace es recordarnos constantemente cómo desde hace 400 años se sigue repitiendo la historia, ¿no? Una y otra vez. Y como bien tú mencionas, Jean-Marie, luego esto es cíclico, esas masacres son cíclicas, esa opresión es cíclica hasta el día de hoy. Para mí fue paradójico oír a la hermana de una de las víctimas de este gobierno actual, cuando ocurrió una matanza a finales del año 2022, la hermana que el día de hoy clama justicia, en uno de sus discursos dijo, para mí el día que mi hermano se murió, el día que mataron a mi hermano, mi vida se detuvo. O sea, el tiempo se le detuvo porque ahora era buscar justicia por esa masacre continua que ocurre en el Perú. O sea, el agua detenida, los ríos para otro lado. O sea, es esa la metáfora más flagrante de esta injusticia que se repite aquí en Chile, en Brasil, en México. Están asociadas todos a lo que se llama desarrollo y progreso y perjudicando siempre los derechos de la gente y ahora lo tenemos claro, el ecosistema. Sí, Eso. sí, 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 sí. Eso. Yo sé, veo que Alejandra quería hablar, ¿no? Sí, O quería decirnos que ya Carmen, basta, sí. que ya hemos Disculpen, hablado de la situación. vamos a pasar a la sección de preguntas. Más bien, Muy bien. quiero empezar con la pregunta. Igual Guillermo hizo una pregunta que se asemeja mucho a la que quiero postular ahora y también Sí. respondió un poco Elizabeth, pero quería ser un poco más directa quizás, ¿no? Con la pregunta. Quería preguntarte a ti, a Jean-Marie, pero igual a Elizabeth y a Guillermo, ¿qué les parece? Yo siento que a ti, Jean-Marie, porque sé que conoces muy bien y has leído muy bien la obra de Scorza. Yo conocí a Scorza por la universidad, de mis lecturas de hace 4 años. El profesor Necker Salazar me mandó a leer. Yo sé que también él es un gran estudioso. Y mi pregunta, y coincide un poco con la perspectiva de Elizabeth, es, ¿la enfermedad podría considerarse como un motor para la memoria histórica? Y con memoria histórica me refiero también con la construcción de esta memoria que ha sido invisibilizada porque es la guerra silenciosa. O sea, de por sí ya el título de por qué le pone silenciosa. Y quiero rescatar también memoria histórica con la memoria oral, con lo que mencionaba Elizabeth cuando mencionaban de las enfermedades, toda es la transmisión oral, con el mundo andino, con el saber andino, con la filosofía andina, y claro, se relaciona mucho con el tema del campesino, ¿no? Del indio. En este sentido, quería postular eso porque hay uno de los personajes que mencionaste tú, Jean-Marie, que también me parece memorable, así como el cantar de Agapito Robles, que Agapito en realidad fue un personaje real, o sea, que se basó igual como la mayoría de personajes y héroes históricos que se ha construido en la novela, o sea, que la mayoría sí existieron porque Scorza fue periodista, ¿no? Y este hecho que se remonta de Cerro de Pasco, claramente remonta, como lo ha dicho Elizabeth, desde hace mucho tiempo atrás y que hasta ahora sigue y persiste, pero ha sido silenciado lamentablemente. Y el tema con Garabombo, y quiero poner ese personaje, y hablaron de metáforas, porque es invisible, ¿no? No será porque lamentablemente creo que la sociedad y la comunidad que están allá en la sierra especialmente, y que acá en Lima no nos hemos enterado, son invisibilizados quizás por su condición, o sea, por eso son invisibles. Entonces, me llamó bastante la atención porque Garabombo es un héroe, ¿no? Pero ¿por qué la invisibilidad? O sea, la invisibilidad puede servir también para hacer el bien, como lo hace para su comunidad, para la memoria, pero también siento que es otra metáfora que también nos refiere
a qué tipo de ciudadanos, ¿no?, que la sociedad peruana no está considerando siguen siendo invisibilizados y marginalizados, y lamentablemente esta situación continúa y hasta el día de hoy no hemos, creo que, aprendido y no hemos mejorado. Creo que todo lo contrario, ¿no? O sea, sigue persistiendo este problema. Entonces, nada, mi pregunta es, como les digo, sobre la enfermedad. ¿Qué les parece a ustedes? Y siento que se remonta mucho a lo mítico. Jean-Marie mencionó mucho el tema del mito. No sé si por ahí se puede abordar, pero creo que ya Elizabeth ya dio un poco de respuesta antes, pero quería ser un poco más directa, ¿no?, con el tema de la enfermedad. Gracias. Gracias por tu pregunta. Mira, yo voy a proponer algo y mis colegas o dirán cómo lo ven, ¿no? También. Yo creo que, volviendo a Garabobo, es fundamental ver que Garabobo es quizás el personaje que quizás empieza a mostrar que la pentalogía de Corsa no es novela indigenista, como lo ha dicho la crítica, sino novela épica. Es decir, que todos esos hombres que han luchado, a veces sabiendo que iban a morir, de ahí que eran héroes trágicos. Garabobo cree que está enfermo, porque no entiende, porque lo que pasa en este capítulo 4 es que está escondido en la sierra, vienen a visitarlo sus compañeros, colegas suyos, que es el ladrón de caballos. ¿Por qué? Porque ha sido expulsado de la hacienda Chinche, ¿no? Entonces vive ahí expulsado, y el ladrón de caballo, la vigía, le dice, pero ¿cómo? ¿Qué es esto que nos cuentan que usted es invisible? Él dice, sí, es verdad, cuando crucé el puente de Chihuahua me volví invisible, me enfermé. Y se enfermó porque, sí, porque fui a quejarme a la prefectura de que nos abusaba el hacendado de Chinche. Y pasé 5, no sé cuánto tiempo, un día o 2 o 3, sentado ante la puerta del superrecto, y nadie me abrió la puerta, yo hablé, no me veían, no me consideraban. No, ¿por qué? Porque, claro, era, entre comillas, era indio. Entonces, empecé a asustarme, dice algo así, a maliciar, dice, y fui a ver, como lo dice Elizabeth, a la madre de la comunidad, que es doña Victoria de Rapre, persona tan temida que todos los comuneros respetan. Y doña Victoria dice, no, hijo mío, te voy a decir por qué. Es que en realidad tú, y lo que ha dicho Elizabeth, te han hecho daño, estás hechizado, ¿no? Y, y entonces eres invisible. Esta primera etapa crea un mito, que no es verdad. Ningún hombre puede ser invisible. Pero doña Victoria le explica que no le dice, eres invisible porque los otros te odian, porque eres indio, no quieren verte. Le ayuda a soportar esta situación insoportable para cualquier ser humano, de que de estar expulsado del ser humano, de no ser una persona. Es la primera etapa. Y la segunda etapa es cuando él se aprovecha de esa invisibilidad para ir, y es lo que cuenta el primer capítulo de Garabobo, ir a robar los planos de la guardia de asalto. Entonces, durante toda la comunidad, el héroe nace delante de la comunidad. No le veían, son las primeras palabras de Garabobo invisible, porque todos ven que al héroe que están haciendo, que va a tener el valor de ir a robar los planes de la Guardia de Asalto para prever las futuras masacres. Entonces, es la segunda etapa en que se siente investido de un poder fuerte, que le ayuda, finalmente, en la ficción de la novela, le ayuda a cruzar esta situación de ser considerado como inferior o anonadado por los otros, a un héroe, a un ser que se comporta de esta manera. No sé si he sido, si es confuso lo que digo, pero hay un trabajo de la ficción aquí, de la ficción novelesca, que es muy fuerte, porque está encaminada toda
a crear héroes épicos. Gapito es un héroe, Garamundo, y en la última, el Genaro Ledesma, y también lo es Remigio Villera. O sea, hay una serie. Y hay otro aspecto que creo que habría que profundizar sobre lo primero que tú decías, habría que buscar dentro de la poesía quechua antigua o las representaciones que se hacían. Recuerdo que al final de cantar de Gapito, luego de Jinete Insomne, o de cantar donde cita el canto de Atahualpa como una referencia a las madres de los muertos, y viene el canto de la... Y no sé si no habría que buscar dentro de esto algunas respuestas que nos faltan todavía. Porque a mí me parece que realmente las novelas de cosas son poemas. Es decir, los títulos de las novelas son misteriosos. El jinete insomne, que significa la tumba del relámpago. No, no dice la conquista de las tierras por los comuneros. No, no. Es una metáfora. Va avanzando con metáforas. Y bueno, aquí, perdón, pero no quiero hablar demasiado. No sé si he contestado más o menos, no sé. Sí, Jean-Marie, me parece interesante y creo que lo de Scorza también parte de lo que es de las guerras silenciosas han sido también las rebeliones que hubo y que lamentablemente han sido silenciadas en el tiempo histórico, ¿no? O sea, durante todo ese tiempo que él registra y que lamentablemente quizás incluso hasta el día de hoy se desconoce, ¿no? Y por medio de las novelas de Scorza por ahí se puede un poco más profundizar y reflexionar, pero sí estoy de acuerdo que son poemas, también me llama bastante la atención. ¿Cómo escriben? Es Dime. enorme. La narrativa, la obra de Escocia es enorme. Hay una cantidad enorme de temas, de representaciones. Es impresionante todo lo que nos dice. Impresionante. No, bueno, no lo digo por haberlo trabajado forzosamente, pero cada vez te vas dando cuenta de que ¿verdad? Es increíble todo lo que, y que no se ha abordado todavía, ¿no? Gracias, Jean-Marie. No sé si Elizabeth o Guillermo quieren mencionar algo o tienen más preguntas, a lo mejor ya como para ir quizás cerrando o alguna reflexión también. Y los escuchamos. Como decía Jean-Marie, Scorza tiene múltiples temas, ¿no? Lo que decías, así como que sustratos para ir desde la arqueología limpiando, porque nos va presentando referencias desde la guerra con Chile, eh, menciona este manuscrito Huarochirí, o sea, tiene varias fuentes sobre las que ha trabajado y además hace hablar a sus personajes. Eh, eh, yo tengo, pues, yo estoy convencida de que la novela tiene una base histórica muy sólida y comprobable, eh, no solamente porque precisamente es una narración histórica que ha sido ficcionalizada en cierta medida en base al sarcasmo, el sarcasmo, la picaresca, porque siento que es una realidad tan dura, no la puedes decir, o sea, si es un manifiesto político se convierte en un panfleto, pero desde el arte tiene que tener estos elementos de metáfora, de poesía, de música, para conmover al lector, a la lectora. Y eso es lo que ha hecho con el dato histórico Scorza. Sus, digamos, sus elementos históricos más comprobables están sobre todo de la segunda a la última novela. Yo tengo la hipótesis por la investigación que he hecho que Scorza llega a Pasco a raíz de la masacre de Rancas y es por eso que Rancas tiene pinceladas de el suceso histórico, mientras que las 4 novelas siguientes tiene muchísimo más datos fidedignos y crónicas más claras. Yo tengo la hipótesis de que el tema de Rancas
se desarrolla en base a testimonios de los dirigentes de los comuneros que luego Scorza con los cuales logra interactuar y toda la interacción que más adelante tiene con Genaro Ledesma. Entonces es eso, ¿no? Hace poco en otra charla, es un mes creo, la doctora Adriana Churampi decía, Scorza te da la posibilidad de usar múltiples lentes de lectura, ¿no? Podemos leerlo como ahora, desde la ecocrítica, desde la historia, desde la literatura, desde cómo se ha hecho, desde la fenomenología, desde la hermenéutica, no sé. Y también cuestionar algunos postulados que se acercaron a ellos. Nada, proponer esa lectura a los estudiantes, acercarse a la pentalogía, y empezar a hacer arqueología de los temas, porque yo creo que hay muchísimo más y que no se cierra. O sea, los personajes, hay muchos de los personajes. La mujer campesina no está estudiada en la pentalogía todavía. Y no es que tenga que ser algo tan evidente como decir, la Cerro de Pascua hacía esto, como no lo dice, sino que hay elementos en los que va mencionando a la esposa de tal, dijo tal cosa, la mujer tal hizo tal cosa, ¿no? Claro que tenemos personajes femeninos significativos que son los más grandes y que han sido más estudiados, pero la mujer campesina, esa presencia, yo no la he visto, de repente me falta lectura de las investigaciones, pero todavía no he identificado eso. Com relação à questão que Carmen Álvares formulou, eu pensei na sua pergunta sobre as enfermidades como marcos históricos na literatura. Por exemplo, o Decameron, né, de Boccaccio representou na época o Diário do Ano da Peste de Daniel Defoe também. Nós temos, da mesma forma, uma literatura sobre o período mais recente da febre amarela, ou da febre espanhola, não sei se é o mesmo nome que se disse em Peru, a febre espanhola, ou do casos de AIDS, SIDA, em anos 90, mas o que mais angustia é a crônica exasperantemente real de Manuel Scorza, que persiste, a mesma tragédia continua. As cinco novelas de Scorza têm desfecho muito triste porque é real. E quando vamos a ver como está a situação hoje, é a mesma. É como se Scorza continuasse, não se fosse uma pentalogia, fossem Decameron, 20 novelas, e sempre o mesmo sucede no massacre dos pueblos indígenas, o que acontece agora em Brasil, nos índios de Amazônia, contra a mineria, contra a mineria, que solamente beneficia os países desenvolvidos. Então, sim, respondo, contestando sua pergunta, sim, me parece que a enfermidade é uma forma de marco histórico da memória. Gracias, Guillerme. No sé si alguien más quiere proponer alguna pregunta ya para cerrar o una reflexión final que quieran dar, no sé, Jean-Marie, Elizabeth o Guillerme, ya para terminar esto. Yo tengo una consulta, pequeña consulta, para ir ya cerrando el tema de la mesa. Me parece muy interesante las tres posturas que han dado los tres participantes, ¿no? Sobre todo porque son especialistas en el tema. Manuel Scorza, agradezco mucho a la CIUD, a Jean-Marie, a Elizabeth y también a Guillermo por estar dentro del marco del evento del Congreso de Literatura y Enfermedad. Y bueno, se me ocurren algunas ideas y estaba también, digamos, pensando sobre el tema de la representación de la enfermedad en la pentalogía, ¿no? Y
digamos, si bien se presenta esta suerte de metáforas para hablar sobre el tema de la precariedad, ¿no? Del tema del estilo de vida de los, sí, de los comuneros, de la comunidad, también se habla también de la explotación laboral, ¿no? Y el tema del ambiente, ¿no? Y también de la ausencia del Estado. Y por este lado pienso, se podría hablar, digamos, de esta resistencia colectiva, ¿no? De lo que usa Scorza, ¿no? Para reforzar el tema de la entidad de las comunidades andinas, este poder de la unión comunitaria como una manera de superar también el tema de la enfermedad. Pienso en eso, o sea, superar la enfermedad a nivel social, ¿no? Digamos, cómo se está gestando a partir, digamos, de la mirada de Elizabeth que hablaba de la ecocrítica, ¿no? De la explotación del ambiente, ¿no? Y también esa idea de la esperanza de lucha. Son algunas ideas que se me vienen a la mente para que ustedes puedan ahondarlas, ¿no? Ya, yo quisiera, en cuanto al tema de la ausencia del Estado, yo creo que es precisamente lo contrario, ¿ya? Porque precisamente es el Estado el que permite absolutamente todo esto, ¿no? Entonces el Estado está más presente con su aprobación a que ocurra todo esto. Por ejemplo, en el caso del Cerro de Pasco era un Estado dentro de otro, ¿no? Tenía todo absolutamente comprado y se hacía todo con el permiso del Estado, inclusive un ministro del gobierno de Prado era dueño de una de las haciendas en Yanahuanca. Entonces estaba ahí, o sea, directamente, ¿no? Las familias más poderosas eran dueñas de las haciendas, estaba más presente todavía. Por otro lado, tampoco hay que romantizar el tema de las comunidades, ¿no? Eh, yo creo que precisamente es algo en lo que se tiene que trabajar, es incidir más en remarcar la agencia política, precisamente porque desde el lado hegemónico, desde los lados de poder, siempre se ha dicho que el indígena, que el comunero, que el campesino, que el obrero se ha movido por por impulso, se ha movido por manipulación, pero no se reconoce que hay una organización, que hay una gestación de todo esto, y de alguna manera, no, en gran manera, Scorza demuestra esto en sus novelas. Eh, hay un trabajo estratégico, hay una búsqueda de la autoridad que pueda apoyarlos, la organización de las comunidades para la toma de las haciendas en conjunto y que en algún momento no ocurre y no se da, precisamente porque son seres humanos, son personas las que están actuando, porque dudan, porque sienten, porque mienten, porque también se traicionan entre ellos. Recordemos a Remigio, Remigio Villena, el personero que traiciona y que está aliado con los hacendados, ¿no? Entonces, decir comunidad también tiene que ser cuestionada. ¿Y en qué sentido estamos hablando de esta comunidad? Ahora, me gusta esta unión de dos palabras que has hecho, enfermedad social, ¿no? O sea, cómo estamos en esta degradación continua y parece que no se detiene y vamos cada vez más al abismo. ¿Cuál sería esa enfermedad social? ¿No? De repente no sé, o sea, hablamos actualmente de la corrupción, esa corrupción que viene desde hace mucho tiempo, eh, pero viene está enquistada, eh, no lo sé, pero también esa enfermedad que puede ser el capitalismo extremo, Sí, sí, degradado. Eso. sí, estoy de acuerdo contigo, Elizabeth, y Alejandro, con lo que sugiere Alejandra. Sí, creo que en cosas se ve también, hay una visión global de la sociedad, una sociedad que ha perdido contacto con las realidades, que en cierto modo
es esquizofrénica también, es que está, está dividida, pero bueno, lo que no habría, no sería, y yo creo que tendremos que verlo, verlo por mí, porque bueno, desde Europa, ¿no? Mirando a otras sociedades diciendo, ah, sí, pero ellas son sociedades así que... No, en nuestras sociedades europeas está pasando, está pasando, está pasando. Hay un... y ahí yo creo que los problemas que plantea cosas son universales, no son solamente... Él ha escogido un territorio del Perú para hablar del Perú, pero a mi modo de ver, este espacio podría hablar, no, no me toca a mí decirlo, ¿ah? Pero bueno, las situaciones son diferentes, claro, pero en Francia también hay movimientos comunes que luchan guardando las analogías, ¿sí? ¿No? Pero también hay respuestas del Estado que son violentas, también hay desprecio, también bueno, hay varias cosas, ¿sí? Que a diferentes niveles, ¿no? Que son ahora o en el pasado, creo que son. Pero bueno, también es específico de Perú, evidentemente. Tampoco habría que generalizar, ¿no? Pero hay temas, yo creo que, bueno, sí, en cierto modo, las sociedades escindidas o que se van dividiendo, o bien la parálisis del tiempo, o bien pueden repercutirse, no sé, no sé. Son puras hipótesis, no quiero... Eu também queria acrescentar, né? Eu concordo plenamente com o professor Elizabeth e o professor Jean-Marie. Eu acho que Manuel Escorça deixou bem claro, né, o questionamento que ele faz. Ele não romantiza as comunidades, ele usa muito pouco a expressão comunidades indígenas, ele usa mais campesinos, né, campesinato, e no quinto volume, Tumba do Relâmpago, fica clara a polêmica junto ao partido, os partidos de esquerda, acredito que fosse o Partido Comunista, sobre a liderança dos operários da cidade sobre os camponeses, a recusa de que os camponeses encabeçassem alguma luta, né, pela Revolução Socialista. Mas, com relação a tudo o que foi dito, me parece que a, o grande desafio é modificarmos o modelo de consumo, de sociedade de consumo e de exploração de minérios, né? Exploração minerária. Há alguns dias eu vi uma reportagem, uma professora falando, norte-americana, falando sobre a importância de se substituir a matriz fóssil, petróleo, por automóveis elétricos, e que seria uma forma mais sustentável de desenvolvimento. Só que ela se esquece que para produzir as baterias é necessário extração de lítio, de cobalto, e Brasil, Bolívia, Chile estão sofrendo já com a extração de lítio. No Congo, na África, o país inteiro, a população é escrava da indústria de extração de cobalto. Então, a solução seria aderir ao movimento de decréscimo, reduzir a ideia de crescimento econômico. É preciso que haja um decrescimento. E, nesse sentido, eu acredito que o modelo
daí talvez seja romantizado, não sei, é a ideia que eu tenho dos povos andinos de viverem com aquilo que tem, com seu pastoreio e com a terra e água limpa, ou dos povos indígenas do Brasil, de toda a América Latina, é a única é a única alternativa que nós temos para a sobrevivência do planeta. É isso. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Jean-Marie, y muchas gracias, Elizabeth. De hecho, también sus comentarios ayudan mucho a ampliar mucho más la mirada, ¿no?, sobre la obra de Manuel Escorza, que aún sigue tan vigente, ¿no?, porque los temas que plantea no son muy lejanos a lo que estamos viviendo, bueno, a nivel político, ¿no?, y de aún las comunidades siguen, pues, luchando también por su espacio, ¿no? En ese sentido, quiero agradecerles por estar en esta mesa. Y agradecerte, Yamari, porque sé que desde Francia sigues trabajando mucho en la obra de Manuel Escorza, sobre todo en la publicación que van a sacar con la Necesidad de Poitiers, y también a Elizabeth, que siguen haciendo sí, que siguen haciendo lo mismo también desde Perú, y también Guillermo, ¿no?, que también se ha bueno, unido a este inalcanzable propósito de seguir promoviendo la obra de Manuel Escorza, ¿no? Porque la idea es no dejarlo invisible, ¿no?, sino seguir promoviendo su obra y que se siga leyendo, porque recientemente, hace unos años, recién se inauguró pues, los congresos a nivel internacional sobre Manuel Escorza, también se hizo en la Universidad de Poitiers el año pasado. Entonces, bueno, sigamos en esa mirada, ¿no? Seguir promoviendo la obra de Manuel Escorza, no dejarla en el olvido, seguir poniendo los temas que puso en su momento de debate, seguir poniéndolos ahora, mucho más ahora en la que estamos viviendo, ¿no? Le doy en este caso el pase a Carmen, que va a cerrar esta medio de hoy día. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Jean-Marie Lassus, muchas gracias, Elizabeth Cornejo, y muchas gracias, Guillermo, a ver si no sé mucho, no sé muy bien el portugués, Guillermo José Purvín, por sus ponencias y también por el diálogo que hemos entablado. Esperamos contar con ustedes para una próxima edición ya con el 5º Congreso de Literatura y Enfermedad. Y bueno, agradecerlos otra vez, así como dijo Alejandra, y ya vamos a cerrar esta conferencia magistral y queremos invitar a las personas que nos están siguiendo y están conectadas, que se conecten para la siguiente mesa, que es otra conferencia magistral a las 2 de la tarde a cargo de Helen Garnica Brocos, que va a hablar sobre Sanatorio, una novela también de rescate desde la enfermedad. Muchas gracias y síganos acompañando. Muchas gracias. Les sigo yendo lindo. Gracias. Gracias. Ay, María. Seguimos Dios en contacto. Chao, chao, chicas. Gracias. Seguimos.